Perfecto. Muchas gracias. ¿Listo? Buen día para todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. A quienes nos siguen en línea, gracias. Buen día. Recuerden que para el día de hoy tenían que haber traído sus infografías. Vamos a ver. Sí, bueno, creo que Mari quería participar. A los alumnos de nivelación, a los alumnos que están en línea, yo tengo las infografías que me hicieron llegar hasta la noche del día de ayer. Quienes ya me lo hicieron llegar, está bien. Ok, vamos entonces a buscar ir pegando sus infografías. Porfa, vamos pegando las infografías de quienes trajeron infografías. Sí. Está bien. ¿Alguien tiene directs? No. Déjenme pedir a quienes. Una compañera sí tenía, no sabíamos que sí. Si quieren, para que se puedan despegar pronto. Si quieren, vayan pegando sus fotografías. Ahí está el masking. ¿Cómo? No. No, está bien. ¿Quién se mira? Yo digo que lo hubiéramos pegado por atrás. Bueno, para que se pueda despegar con mucho cuidado. Y aquí nada más unos pies para que no se vea. Ya no me voy a preocupar por si me dejo. Sí, yo creo que, o sea, yo las digo. Está bien. Si quieres las pegas así. ¿Quién necesita? Yo. Ok. Mientras están pegando sus infografías, quiero pues, bueno, recordar el tema del día de hoy, que se me olvida siempre anotarlo y ya tengo que anotarlo en el pizarro. Es el tema del día de hoy, ¿cuál es? Trastornos de la ansiedad. Trastornos de ansiedad, exacto. Aquí está. ¿La subes aquí? Sí. Y se busca, o el aprendizaje esperado de cada uno de ustedes al terminar esta clase, es que ustedes sean capaces de identificar y conocer los criterios diagnósticos de los trastornos de ansiedad que les permitan
De entrada, ser promotores de la salud mental en la atención primaria. Y segundo, que puedan dar atención en el quehacer del enfermero ante cualquier eventualidad de algún trastorno de la ansiedad. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Bueno, ¿cuál es la dinámica del día de hoy? Lo primero es que podamos ir a revisar cada una de las infografías. Ahorita alguno de ustedes me va a ayudar con el iPad para que mientras va pueda ir mostrando cada una de las infografías. Vamos a visitar las infografías en dos ocasiones. La primera ocasión, es decir, cuando nos acerquemos a esta infografía, esta, vamos a ver qué cosas de las que leímos están presentes, pero qué cosas de las que nosotros no pusimos en nuestra infografía sí están presentes. Es decir, enriquecernos de lo que hay en las otras infografías, que a lo mejor nosotros no pusimos en la nuestra. Y esa es la primera dinámica. La segunda, vamos a ir ya de manera específica a cada infografía para resaltar cuáles son los elementos que me parecieron más significativos de esa infografía y luego hacer una pregunta aquí al dueño de la infografía o permitirle al dueño de la infografía que lance una pregunta que no haya quedado clara. Se la vamos a lanzar al dueño de la infografía sabiendo que a lo mejor no puede responderla. ¿Por qué razón? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. Y si no sabemos la respuesta, podemos decir en este momento, no tengo la respuesta, pero pues acudimos a la literatura, es decir, a la lectura, podemos investigar, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Y claro, yo responderé aportando a lo mejor un poco más de información en torno a la pregunta que se hizo a la persona o clarificando si es que no quedó muy clara la información. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues entonces les invito, vayamos a cada infografía. ¿Alguien que me ayude a llevar el iPad? Solo quiero ver cómo se pone esto. Un segundo. Listo. Ahora sí, entonces tú vas visitando cada una y mientras la vas visitando, pues. Pero ya está, empieza a hacer. Exacto. Ok, entonces vamos a visitar cada una de las infografías. Si quieren, lleven como escribir, si es que quisieran resaltar algo de alguna de ellas. Y ahorita nos volvemos a reunir aquí, ¿sale? Si quieren, una por una. Pueden pararse para ir a visitarlas. ¿Tú empiezas acá? Yo acá. Ah, ok. Aquí les muestro una para que vayan viendo. También se No sé si se alcance a leer. Se quedó bien padre. Sí. Tiene otros dibujitos. Vale.
expresa, ¿no? Temor, la vergüenza. Pero esos son síntomas de qué, de la agorafobia, de la ansiedad en general. Ansiedad generalizada. ¿Sí, verdad? Ansiedad generalizada. Ah, tu escala de ansiedad. No, ya no nos hablamos. ¿Esta de quién es? No siempre comienza bien. Mutismo selectivo. Fobia. Ay, perdón. Fobia. Trastorno de pánico. Síntomas. Factores de riesgo. Gracias. Voy para allá ahora. Sí. Ay, sí. Perdón. ¿Ya revisaron todas allá? Pues, porque si no ya nos va a dar tiempo. Ok. Muchas gracias.
Ok. Bien. ¿Qué es lo que rescatan a partir de las infografías que pudimos revisar? Todos los trastornos que tienen ansiedad, como ahí son las de fobias y bueno, no más de los que así de pasar. Ok, ajá. Después sigues tú. En los trastornos de ansiedad podemos ver reflejado la palabra en todos los trastornos, ya sea de agorafobia, mutismo, mutismo, trastorno a la sociedad, siempre va a haber miedo y ansiedad. La ansiedad, la palabra clave es ansiedad, y ya vienen algunos otros síntomas en los criterios Sí. que pueden. Eso es algo importante. Hay dos cosas que van a estar presentes en estos trastornos. Es el miedo y la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Podría ser, no sé, a lo mejor un ejemplo, miedo hacia una persona y ansiedad es porque estás ansioso por querer o saber cierta situación. Bueno, yo así lo veo, desde ese punto de vista. Es como, sí, como que tienes, ya sea de, por en mi caso, ¿no? Porque tengo mucha ansiedad por los dulces, pero muchísimo. Pero, ¿cómo es esa ansiedad ante los dulces? Pues que quiero fuerzas un dulce y busco la forma de cómo tenerlo. ¿Y eso no es terquedad? ¿Y cómo sabes que eso no es terquedad y es ansiedad? No, porque es como algo que necesito. Ok, va aquí ok, por acá. Bueno, según dice el manual, el miedo es una respuesta y la ansiedad sería la respuesta anticipada a una amenaza. Exacto. El miedo va a ser una respuesta emocional ante una amenaza inminente, ya sea real o imaginaria. Y, por su parte, la ansiedad va a ser una respuesta anticipatoria a algo que no está en el aquí y en el ahora. ¿Se acuerdan cuando ponía una gráfica en torno a los tiempos y a los trastornos? No sé si ya vieron una película interesante. Ajá. Pero en la película de la ansiedad, usted sí se reflejaba mucho el contexto de la película era que Rey entra a un equipo de hockey, se llama el deporte. Ajá. Y le generaba mucha ansiedad, como saber si se iba a quedar, si le iba a presentar el equipo y todo eso. En plan, eso usted dijo que algo exacto. La ansiedad va a ser algo a futuro. Este es el tiempo. Este va a ser nuestro pasado, el presente y el futuro. ¿En qué tiempo vamos a encontrar la depresión? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Exacto. Toda la depresión va a estar aquí. ¿La ansiedad dónde va a estar? Porque estamos diciendo que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a algo, a una amenaza hacia el futuro, pues, ¿no? Algo que no está en el aquí y en el ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, ahora, ajá, sí. Le explicaba lo del dulce, pero ahora, diferentemente a ese término, ¿por qué una ansiosa por decir que siempre dicen que tienen ansiedad ante el consumo de, por decir en este caso físico, de la droga, digamos? Es que, ajá.
Usted dice que es un acto de depresión, o sea, que la muchacha quiera tener más. ¿O cómo se No. cree? Hay que diferenciar entre la ansiedad, que se va a ver marcada con todos estos síntomas, Ajá. y también entre, se llama, espérenme, es que lo tengo aquí. Tiene un nombre, tengo que acordarme ahorita. El efecto que genera la droga, que le va a hacer, ante una remisión, va a comenzar un proceso de abstinencia. Y ante esa abstinencia se van a generar ciertos síntomas. Ahora que veamos adicciones, vamos a ver cómo una persona puede experimentar algunos síntomas físicos, como los que están presentes en la ansiedad, ante la abstinencia, pero que no tiene propiamente que ver con esto. No, yo me pregunto si esa entra en una ansiedad, o sea, y que una persona tenga, como se lo vuelvo a repetir, o sea, no sé, por decirlo así, no sé qué términos para un adicto, pero, o sea, quiere más, pero entra en todo eso de la... Una cosa Una son los trastornos de ansiedad y otra cosa es el síndrome de abstinencia, se llama. Ya me acordé. Los adictos, cuando la droga o cuando el alcohol desaparece, entran en un síndrome de abstinencia que puede combinarse con alguna sintomatología de la ansiedad, pero que no propiamente es un trastorno de ansiedad. ¿Sí se entiende? Sí. Muchas personas de repente dicen, es que anda nervioso. ¿Han escuchado eso? Sí, sí. Anda nervioso. Pues la palabra correcta no es que esté nervioso. Está ansioso. Que son cosas también diferentes. ¿Sí? Ajá, por ahí, Arturo. Ahorita vamos a ir especificando como poco a poco. Ajá. Sí. De hecho, lo que preguntas, lo de bipolaridad existen 4 correctivos. Había uno que es por medicamento no relacionado con nada. O sea, no es relacionado con un trastorno mental, pero genera el medicamento. Entonces, de lo que preguntas de las soluciones, de lo que es como no te da el síndrome de abstinencia y ansiedad y todo eso, pero no es propio porque lo padeces muchas entonces por la falta de, pues sí, la droga. Exacto. Pero no es propio como de... Pero, bueno, sí, es todo eso me queda claro, pero hay un determinante, hay un factor, como usted dice, que o sea, que haya tenido algo para caer ¿En un trastorno de ansiedad? en esa adicción, o sea, como usted dice, la depresión, el miedo hacia una persona, o el que alguien hizo algo. A ver. Sí. Eso es más bien el estímulo que genera Hay factores de riesgo para la depresión, hay factores de riesgo para la bipolaridad, hay factores de riesgo para la ansiedad y también hay factores de riesgo para la adicción. Pero, ¿cómo decirlo? Eso es otra cosa. Los trastornos de adicción o las adicciones son otra cosa con la ansiedad. Como la depresión, como la bipolaridad son otra cosa. O sea, depresión y ansiedad no es lo mismo. Bipolaridad y ansiedad no es lo mismo. Adicción y ansiedad no es lo mismo. Y claro que hay factores que van a desencadenar o factores de riesgo que van a promover más una adicción. Como hay factores de riesgo para la ansiedad, como hay factores de riesgo para la bipolaridad, como hay factores de riesgo para el suicidio, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? Pero son cosas diferentes y cada uno tiene sus factores de riesgo.
Cuando veamos adicciones, vamos a ver qué cosas pudieran estar desencadenando como factores de riesgo una adicción. ¿Sí? ¿Sí tienen? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok, bueno. ¿Qué fue lo que vieron en esta infografía? Es una infografía muy completa, porque tiene cada uno de los síntomas de cada uno de los trastornos, tiene la prevalencia, la duración, las consecuencias funcionales que hay, además los factores de riesgo, algunos factores de protección, nos habla de tratamientos, ya sea psicológicos, farmacológicos, tratamientos alternativos, e incluso, si se dieron cuenta, ¿vieron quién sufre de ansiedad? Ariana Grande. Es un dato curioso de esta infografía, ¿no? Esta otra infografía, por ejemplo, de aquí abajo y la de hasta allá, también son infografías que tienen, están como muy clasificadas y tienen mucho contenido de cada uno de los síntomas. Las demás infografías tienen como de cada uno o como de cada trastorno algo importante a considerar. Vayamos, ¿alguien quiere hacer como alguna pregunta a alguna de las infografías? ¿O el dueño de alguna infografía quiere hacer alguna pregunta? Sí, Ajá. la primera de Adriana Grande, compañera, ¿qué tipo de ansiedad o qué es lo que manifestaste? ¿Qué trastorno tiene esta persona? Ok, ella lo que tiene son ataques de pánico. Trastornos de ella padece son los ataques de pánico, también padece de depresión. Específicamente el trastorno de ansiedad sería el De pánico. Siendo artista y teniendo conciertos con miles de personas, tiene ataques de pánico. Sí, porque en uno de sus eventos que tuvo fue un atentado donde murieron los fans. Ok, es como, por así decirlo, trauma. Ajá, se deriva justamente de un evento traumático. De un estrés postraumático. Es bien interesante que tengamos, ahorita que veamos como más a detalle el trastorno de pánico, que tengamos en cuenta que el trastorno de pánico no te paraliza. O sea, no es como, creo que es que preguntas, teniendo tantos conciertos, estando con tanta gente, ¿tiene ataques de pánico? Sí. Ajá, porque eso no los padece todo el tiempo, solamente son. Pero es derivado a un. Ajá, lo que pasa. Sí. Entonces solo es por momentos, y de hecho lo que ella hizo le funcionó con suspender, ella hacía mucho lo una vez, que es convivir con sus fans, y lo que ella hizo fue suspenderlos porque no se sentía cómoda con hacerlo. Entonces eso fue lo que le funcionó, pero trata de llevarse de manera. Sí, con su fármaco, si es que llegara a tomar como algún medicamento, su terapia, o las terapias alternativas que están, ¿no? De hecho, en el DMS decía que el trastorno de pánico son 13 síntomas en las cuales bueno, algunos sí los pueden identificar y otros no, pero es bajo marcha, practicándolo, volviendo a estudiar. No. Algo bien importante en estos trastornos es que se combinan mucho con síntomas físicos. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿cuál es la razón primero por la cual ustedes hicieron estas infografías? Quien quiera dedicarse al tema de la Secretaría de Salud, de manera especial en la atención primaria, ya sea en los centros de salud, que usualmente es donde más se da esto, a ustedes les toca esto. Sí. ¿Han visto que en los centros de salud hay murales, periódicos murales? ¿A quién le toca hacer esto? A ustedes. Pero no porque no tengan nada que hacer o porque hayan estudiado pedagogía y hay que hacer cartelitos, sino porque a ustedes les toca prevenir. A ustedes les toca informar a la ciudadanía, a la gente, que esto existe, que esto es real y además cómo se vive y cómo pueden pedir ayuda. Si usted está viviendo con estos síntomas, oiga, eso no se llama nerviosismo, eso se llama ansiedad. Y mire, hay una alternativa para que usted se sienta mejor. Para que quien lo lea descubra que está teniendo un trastorno
de ansiedad, por ejemplo. Por ello, el objetivo no solo es que conozcan los criterios diagnósticos, sino que además se conviertan en promotores de la salud mental como una forma de atención primaria en torno a la prevención, porque todo esto se puede prevenir. Sí. ¿Cómo? Pues bueno, de entrada hay que identificar como todos los síntomas. Algo que no se atiende desde un inicio, pues claro, llega a agravarse. Y a ver, aquí hay una pregunta que pudo haber sido una muy buena pregunta de examen. ¿Cuándo los trastornos de depresión usualmente inician o se consolidan hacia finales de la adolescencia y entrando hacia la edad adulta? El trastorno bipolar tiene esta misma característica, así como la esquizofrenia o los trastornos psicóticos que hemos venido revisando. Ahora que veamos trastornos de personalidad, nos vamos a dar cuenta cómo esos trastornos solo se van a diagnosticar cuando está consolidada la personalidad, que eso es en la vida adulta. En los trastornos de ansiedad, ¿cuándo comienzan? Depende del trastorno, hay unos que comienzan desde, bueno, mencionaban desde los 5 años. Como el mutismo selectivo, ¿no? Estos trastornos van a comenzar en la infancia, la mayoría. Y claro, si no se tratan, van a comenzar a agravar. Pero la mayoría de estos trastornos inician en la infancia, que es algo característico de estos trastornos, ¿no? Otra característica de estos trastornos es que la mayoría de la población vive con ansiedad y aunque lo sabe, no lo trata. Ojo, hemos dicho que a ustedes les toca la atención primaria. Puede llegar un paciente con toda la sintomatología de un trastorno de pánico. Por ejemplo, vamos a hacer vamos a imaginar. Llega un paciente con ustedes que les dice: necesito que me atienda rápido porque estoy sintiendo palpitaciones en mi corazón, siento como que el corazón se me va a salir porque está latiendo cada vez más fuerte, me están sudando mucho las manos, me duele la cabeza, me quiero desmayar, estoy sintiendo como que me estoy mareando, tengo muchas náuseas, incluso comienzo a ver borroso. ¿Qué hacen ustedes en ese momento? ¿Lo abrazan y se ponen a llorar con él? No, lo que se hace es, en este caso se le pide que se sienta al paciente, porque si ya está viendo, bueno, se puede haber ahí una pérdida de equilibrio. Entonces se le pide que se siente. Y sí, se le tienen que tomar los signos para ver si realmente es el paciente ve que está acelerada de su respiración. Y primero se le da una contención verbal. Se le pregunta qué tiene, que le va a sacar de la situación que lo tiene. Ok. Y en caso de que no funcione eso, estoy bien, supongamos que yo soy el paciente, tengo bien en presión tengo 130/70, está dentro de los rangos de límite, en glucosa 87, no pasa de los 90, oxigenación, estoy oxigenando en un 90%, y luego, pero yo me sigo sintiendo así. Aunque todo está bien, aunque mi presión está bien, la glucosa está bien, la oxigenación está bien, yo sigo sintiéndome así. Creo que igual es adecuado para consumir alguna droga, o sí, consumir algún medicamento. Sí me atrevería, bueno, me gustó el plan que manejó la compañera de contención, pero sí me atrevería yo como enfermera a preguntarle, después de la toma de signos vitales, que está estable dentro de los parámetros, preguntarle si en algún momento ha ingerido alguna sustancia, si toma café, si es alcohólico, qué es lo que siente, indagar más, no nada más en los signos vitales. Sí soy alcohólico. Bueno, no sé si llamarle alcohólico, porque usualmente solo tomo los fines de semana.
pero hoy es miércoles y entonces o sea, la cruda fue el domingo. También aparte de todo lo que acaban de decir los Ajá. compañeros, también existe el caso de que esa persona se asienta de todos esos síntomas, aunque no tenga... Pero usted, ¿cómo puede decir que yo lo estoy creando si me siento mal? Es real. Yo me estoy sintiendo así, estoy sintiendo mal. Porque sí es real. Ajá, pero yo quiero saber qué tengo, porque me siento muy mal, necesito que me den algo. Pues tendría que hacer el interrogatorio para ver qué es lo que le está pasando. ¿Tiene alguna pregunta? O si hay una urgente causal, por ejemplo, digamos, a lo mejor va a presentar un examen muy importante. Examen de titulación, No, solo entré a trabajar a este restaurante donde actualmente estoy trabajando, pero no me preocupa nada. Mi papá murió hace 2 años, pero ya tiene 2 años que murió. Sería... Igual, Es que así se viven estos trastornos, ¿eh? pero De que murió mi papá. Pues sí, no, aunque yo llevo. No, mi papá murió en octubre, ahorita es marzo del 2023. ¿Sufre de alguna otra enfermedad? No, que yo Como sepa, no. diabetes, hipertensión, no sé, desconocido. ¿Es alérgico a algo? No, a nada. No, es que, como dice usted, A ver, tantito, ¿eh? Ajá, Arturo. pero digo, quizás hermano, la ansiedad no se manifiesta, sino, o sea, si te preguntan, la ansiedad no está mal, no, estoy tranquilo. Si estamos hablando o del ejemplo que usted puso que iba por ansiedad, creo que no respondería así. ¿Cuál fue su Ajá. Es O sea, no que diría, estoy tranquilo, si me explico. Quizá no lo diga, no lo quiera comentar conmigo, pero tampoco es que creo. Es que no tengo nada, o sea, física, no tengo ninguna enfermedad física, tampoco soy alérgico a nada, pero yo me estoy sintiendo así, mi preocupación es tanta de no saber qué tengo y no saber por qué me siento así. Incluso he dejado de comunicarme con mis amigos, he dejado de comunicarme con mi pareja porque no le quiero demostrar que me siento mal. No sé qué hacer. ¿cómo Solo dice si me siento mal. que las propuestas? ¿Cómo se dice de esa, voz que tienen ideas así como de que todo el tiempo tienen una preocupación y va a pasar algo, pero mística? ¿Algún delirio? No podría ser también que se puede estar como que imaginando una enfermedad. No, porque sí lo estoy sintiendo. Mira, en este momento estoy sudando. Sí, o sea, como dice usted, todos esos... Porque de repente me da como mucho calor y me da como mucho frío. A ver, lo primero que se tiene que hacer ante esta situación, sí o sí, va a ser lo físico. No vamos a poder avanzar. Nuestra base siempre va a ser lo físico. Ahí podría ser un examen. No, porque eso es psicológico. Nuestra base... Exacto. Pero ahorita solo hemos tomado signos. Y en los signos está estable. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente el médico va a intervenir y a lo mejor va a mandar a hacer estudios. Cuando no hay ninguna consecuencia física que altere toda esa situación, vamos a comenzar a entrar ahora sí en los componentes psicológicos. Pero nuestra primer base siempre tiene que ser el componente físico. Porque imagínense que si su frecuencia cardíaca está mal, pues seguro le puede dar un paro a ese paciente, ¿no? Lo primero va a ser basarnos en todos los componentes físicos. Les estoy hablando de un paciente que tuve. Este paciente se va a Estados Unidos, tiene una visa de turista, se va a trabajar porque pierde el trabajo, pierde a su papá, para esto ya tiene 2 años de que pierde el papá, pierde el trabajo, se va a Estados Unidos, comienza a trabajar en un restaurante
lleva 3 meses trabajando ya en el restaurante y al término del tercer mes llega, después de que todo estaba al top, ganando con mucha lana, le va bien, tiene sus amigos, le ha sido muy fácil adaptarse en el ambiente donde está, pues con su pareja está bien, está estable, usualmente se llaman diario, le llama a la familia, le llama a la mamá, le llama a los hermanos, o sea, hay mucha estabilidad. Pero ¿qué pasa de un día para otro? Un miércoles, que es el día que descansa, de toda esta calma, ojo, el trastorno de pánico se va a dar de esta manera. Cuando hay calma, de la nada va a surgir la tormenta. Es como un choque de... O sea, cuando está todo en calma, viene el golpe y comienza toda la sintomatología que en cuestión de minutos puede exacerbarse y puede producirse toda la sintomatología del trastorno de pánico. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, lo que mencionaba, sudoración, la frecuencia cardíaca alterada, las palpitaciones, lo que se siente en el pecho, el dolor, también pueden ser náuseas, una visión borrosa. Por ejemplo, dice dolor o molestias en el tórax, una sensación de ahogo, temblores, sudoración, sensación de escalofríos o de calor, mareo, inestabilidad y cierto hormigueo, cierta despersonalización o desrealización, incluso miedo a morir y miedo a perder el control o volverse loco. ¿Qué pasa? Después de 15 días que está experimentando toda esta sintomatología, se atreve a buscarme porque pues cuando se va a Estados Unidos me dice que va a suspender la sesión. Le dije que estaba bien. Me busca después de 15 días y me dice que está sintiendo todo esto. Ya fue a platicarlo con un primo, que el primo le dice, oye, pues platícalo con tu terapeuta, lo platica conmigo y ¿qué es lo que hago? ¿Qué creen que fue lo que hice en un primer momento? Además de dar contención a toda la sintomatología que estaba viviendo. Yo no soy enfermero, soy psicólogo. ¿Qué hice? Sí, le di contención, pero después de eso, lo que les he pedido. Lo primero es el tema físico. Aunque yo puedo centrarme solo en el tema mental, en ese momento no puedo centrarme solo en el tema mental, porque está experimentando mucha sintomatología física. Oye, ¿ya fuiste al médico? Sí. ¿Qué te dijo el médico? Que no tenía nada, que todo estaba bien. ¿Te hiciste estudios? No, haz estudios. Que le permita a tu médico checar que no está siendo originado por alguna enfermedad. Que tu frecuencia cardíaca a través de un electrocardiograma se encuentra bien, que toda esta situación del mareo, ¿ante qué pudiera deberse un mareo? Triglicéridos, colesterol, las náuseas. Primero, tema físico. Ve, haz estudios, pídele a tu médico que te refiera para que te hagan estudios. ¿Y qué creen que pasó en los estudios? Todo estaba al 100. Todo perfecto. Y entonces, cuando no hay cuestión física, ¿qué es? Una cuestión mental. Ah, ok, ¿qué crees? Que me dijo mi médico que estoy bien, que todo bien, pero sigo sintiendo este miedo a morir. No sé qué va a pasar si yo me muero aquí, seguro mi familia no va a poder matar por mí porque es carísimo el que puedan trasladar a una persona de Estados Unidos hacia México una vez que ha muerto, ¿no? Es muy caro, es mucho tiempo y eso pensaba. ¿Y qué va a pasar con mi mamá? Seguro se moriría porque pues soy su único apoyo, su único sostén. ¿Qué estaba viviendo? Un trastorno de pánico. Cuando me dice toda su sintomatología, le dije, ok, vamos a hacer un checklist si estás viviendo todo esto. Bueno, los 13 síntomas que nos presenta el trastorno de pánico, los tenía. Entonces le dije, ¿qué crees? Que en efecto, pues no hay nada físico que tengas. Lo que tú estás viviendo es un trastorno de pánico. Y eso es muy común, eso le pasa a mucha gente.
eso te está pasando, pues seguro, primero, ante el cambio de residencia. Vivir en un lugar que no es tuyo, un lugar que no conoces, porque pues aquí tienes a toda tu familia, tienes tu soporte, tienes tu seguro, es decir, como tu sostén, ¿no? Donde puedes como pararte, ahí no tienes nada. Y claro que ante la soledad viene el pensamiento de la muerte del papá, viene el pensamiento de la pérdida del trabajo. Y de hecho sí lo mencionan en el trastorno, que el cambio de cultura o de país puede causar hasta ansiedad. Exacto. Sí, porque no estás en tu zona de confort, se podría decir. Pues porque hay un cambio y hay un choque de culturas, la misma comida, ¿no? Nuestra cultura es muy muégano. ¿Qué pasa con nuestra cultura? Nosotros estamos acostumbrados a visitar el domingo a la abuela, ¿no? O visitar a los primos, somos como muy muéganos. Estamos en muchas reuniones. ¿Qué pasa donde llega a un lugar donde no conoce a nadie y donde tiene que hacerse amigos del trabajo, porque es su único sostén que va a tener? Claro que vivió un choque de culturas, estaba recordando las pérdidas que ha tenido y además se encuentra solo. Y en ese momento viene como todo esto que va a generar un trastorno de pánico. Bueno, les comento, ahí voy Arturo, después de esa primera sesión que tuvimos, no, es la segunda, porque ya fue cuando ya traía los resultados del médico. Después de esa sesión que tuvimos, como por arte de magia, comienzan a desaparecer todos los síntomas. Pero no por mí, no que le haya hecho así como que se me quite, ¿no? Sino el hecho de hablar puro y además el hecho de saber que tenía, que no era nada físico. Porque decía, es que tengo mucho miedo a que tenga alguna enfermedad. Que me digan cuál sea, si tengo cáncer, que me digan que tengo cáncer, pero yo quiero saber a qué se deben mis síntomas. Si me dicen que tengo diabetes, que me digan que es diabetes, no importa, me trato, me controlo, pero quiero saber qué tengo. Y una vez que le digo, tú tienes un trastorno de pánico, toda la sintomatología baja. Claro, nos llevó otra sesión ir viendo qué pasaba con su soledad. No podía bañarse este paciente, porque cuando llegaba a la regadera comenzaban los mareos. No se sostenía, era real, que sentía que se caía del mareo, pero no había nada físico que lo estuviera originando. Lo que lo originaba era una situación de un trastorno del pánico. ¿Queda claro cuáles son los síntomas y cómo se da, cómo se vive el trastorno del pánico? A mí me gustaría poner otro ejemplo, Ajá. como muy pequeño. Sí. Hay veces nosotros como enfermeras llega a lo mejor en un escenario de urgencias que pensamos que el paciente no puede respirar, te preguntan lo primero, tal vez sea mal, lo primero que puedes pensar, pero ya cuando empiezas a darle, bueno, a tomar los signos vitales, le puedes preguntar y dicen, no puedo respirar, o ni siquiera te lo está diciendo físicamente con su conducta, te das cuenta que le cuesta trabajo respirar. Pero lo que yo quiero hacer referencia es que cuando uno empieza a interpretar las cosas o a entender al paciente como tal, el paciente no le gustaba el ámbito hospitalario. Y si tú lo sacas, bueno, si le dices estás bien, ahorita viene tu familiar, vamos a dejarlo de alguna manera lo que es la contención verbal, progresivamente vuelve a estabilizar su frecuencia respiratoria y sí, o sea, hay veces que se imaginan tantas cosas que se van a quedar internados, que tienen cáncer, que tienen SIDA, depende de qué es lo que traigan sus pensamientos, qué es lo que les está fingiendo tanto ese pánico. Y que bueno, a veces, bueno, si no cumple con todos los criterios de un trastorno de pánico, seguro solo está ansioso ante algo desconocido, ante algo que no le es muy favorecedor, como estar en un hospital. ¿Quién quiere estar en un hospital? Pues nadie, ¿no? Entonces, claro, ante la novedad, ante lo desconocido y ante el miedo de saber qué tiene y qué va a pasar con él, pues seguro sí brotan algunos síntomas de la ansiedad.
aunque no propiamente puedan llegar a un trastorno, porque recuerden, para llegar a un trastorno necesitamos ciertos especificadores como es el tiempo. ¿Cuánto tiempo más se necesita para tener un trastorno de pánico? Por lo menos un mes. En el criterio número B dice, al menos a uno de los ataques le ha seguido al mes más o uno de los 2 hechos siguientes. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿queda claro cómo se da el trastorno de pánico? Sí. Vamos ahora hacia el trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno me causa mucha nostalgia. Sí. Porque se da en niños, pero también se da en adultos. Y tuve paciente en niño y paciente en adulto. Y ahorita quiero que vayamos viendo cómo se da. Ellos son hermanos, pero los dos estaban experimentando este trastorno de ansiedad por separación. ¿Qué pasa? Vamos a leer los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad por separación. ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Cuál es el criterio número A? Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo. Concerniente a su separación. De aquellas personas las que se apegó. Esta de manifiesto por algunos de tres de las siguientes circunstancias. Estas personas que sufren un trastorno de ansiedad por separación usualmente van a tener un miedo excesivo a la pérdida o a la separación de aquella persona con quien han hecho un apego significativo. ¿Quiénes podrían ser en la infancia? Los padres, los hermanos mayores, los abuelos que a veces fungen como cuidadores, ¿no? ¿Y qué va a pasar en este miedo excesivo? ¿Ante qué se va a dar? Bueno, va a haber primero un malestar excesivo y recurrente cuando se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. ¿Qué pasa con estos niños que cuando van al kinder, el primer día de clases, lloran amargamente? ¿Pero por qué lloran? Porque se pegó el desapego. Separarse de papá o de mamá está siendo muy doloroso. Ojo, eso no es un trastorno como tal, pero hay una curvatura. ¿Ya vieron, ya llevaron clase de estadística? No. ¿En qué cuatrimestre vas? Tercero. Seguro más adelante, ¿no? ¿Sí llevan estadística? Espero que sí. Bueno, cuando vean estadística, van a ver van a ver mucho esta curva. Esta curva nos dice, la estadística, que quienes caen en esta parte de la curvatura están en una normalidad. Lo que sale a la cola de la curvatura es una curvatura de campana, ¿se llama alguna cosa así? Les voy a traer bien el dato. La verdad es que yo en estadística no soy muy bueno. Pero bueno, tengo como una noción. Parecida, ajá, como una, bueno, pero ahí se grafica cómo es el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2 y la ciclotimia, ¿no? Ese sí es pregunta de examen, así es que déjalo muy presente. ¿Cómo dijo? Porque aquí se ve claramente cómo llega la manía y la depresión en el trastorno bipolar 1, en el trastorno bipolar 2, cómo solo es hipomanía. Recuerden que los síntomas son más leves y la ciclotimia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dice esta curvatura de la campana que quienes caen aquí usualmente es como una normalidad, pero quienes caen en los extremos ya están en una anormalidad.
¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos miedo a algo. Eso puede ser algo normal, porque todos tenemos miedo a algo. Y de repente algo nos genera ansiedad. Pero, ¿qué diferencia el que estemos en una normalidad y no estemos en un trastorno? Los tiempos y la intensidad con la que se dan todos esos síntomas. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos tristeza ante ciertas cosas. Por ejemplo, cuando los dejó el novio o la novia. Sí. Lloran amargamente. No me estoy burlando de su desgracia, ¿eh? Bueno, lloran. Pero es una normalidad ante una situación de la vida. ¿Qué pasa si alguien comienza con toda la sintomatología de la depresión? Eso, su tristeza ya no es normal. Y está entrando en la normalidad de un trastorno. Así como pudiera ser también la manía de un bipolar, que a veces necesitamos de cierta manía para pasar un examen, por ejemplo, y nos pasamos estudiando y leyendo y ¿no? Pero a veces es normal. ¿Cuándo ya no entra en la normalidad? Ante el exceso y el tiempo. ¿Sí? Bueno, un niño, por ejemplo, que cuando sus papás lo llevan al kinder llora, ¿eso es algo normal? Sí, porque la mayoría de los niños lo hacen. Pero ¿qué pasa entonces con alguien que tiene un trastorno de ansiedad por separación? Durante mucho tiempo, para ser como más específicos, durante 4 semanas, estos niños van a llorar todos los días, de entrada porque salen de la casa, porque ya el hecho de salir de su lugar seguro le está generando esta ansiedad por separarse del lugar seguro e ir a la escuela. Luego, separarse del papá o de la mamá que lo llevan aún va a ser más doloroso y va a llorar. Incluso ni siquiera va a querer ir a la escuela. Se va a aferrar. ¿Qué otra cosa? Este tipo de niños, adolescentes e incluso adultos pueden creer que a esa figura de mayor apego, ya sea el papá o la mamá, le puede pasar un accidente. Y entonces, como se van a separar en la escuela, no quieren que se vayan. Porque si se va su papá o su mamá, seguro cuando cruce la calle le puede pasar algo. Le pueden atropellar, se puede caer, puede morir y entonces ya no va a venir por mí y me voy a quedar solo a la hora de la salida porque no van a poder venir por mí, porque sucedió una desgracia o incluso no a la figura de apego, sino a uno mismo, a quien lo vive. ¿Sí se entiende ese segundo criterio o ese segundo síntoma? Oigan, me preocupan que me dicen que sí, y qué tal que a la mera hora no. ¿Sí soy claro? Sí. Ok, bueno. Profesor, un favorzote. Sí. ¿Sí me podría repetir el criterio B? No, seguimos en el criterio A. Es que había, bueno, es que le entendí que el criterio era el A, es miedo excesivo a la separación, a la pérdida o separación en aquellas personas que han hecho un apego significativo. ¿Este es el A? Dentro del criterio A, nos dice, que estas Okay. personas tienen un miedo o una ansiedad excesiva ante la separación de aquellas personas con quien tiene mayor apego. Y para que se cumpla este criterio, por lo menos debe haber 3 circunstancias de las 8 que nos presenta el manual. Ahorita vimos la primera, que es un malestar justo como a no querer salir de la casa para ir a la escuela o este llanto ante separarse de la figura de apego. Pero la segunda circunstancia pudiera ser que le pase un accidente a la figura de apego o incluso hacia sí mismo, o la muerte que le separe, ¿sí?
¿Sí? Sí, profesor, sí, ya le entendí. Ok. La tercera circunstancia que pudiera suceder va a ir más enfocada hacia la persona que vive este trastorno. ¿Qué va a pasar con esta persona? Va a tener una idea de que puede ser raptado, de que puede ser secuestrado o que pueda tener una enfermedad que lejos de llevarle a encontrarse con la figura de apego, va a hacer que no haya este encuentro nuevamente, ¿no? O sea, no me dejes en la escuela porque si tú me dejas, seguro va a venir alguien que me va a robar, me va a raptar, se va a meter a la escuela y tú y yo ya no vamos a poder encontrarnos nuevamente. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. ¿Cuál pudiera ser alguna, bueno, la otra circunstancia donde se manifiesta esta situación? Una resistencia o rechazo a salir de la casa o estar lejos de la casa. Fíjense que es bien común. Bueno, les voy a platicar de mi paciente adulto. Él tiene más o menos, tenía en ese entonces como unos 23 años más o menos, 22. ¿Y qué pasaba? Fíjense que los papás se divorcian de estos hermanos, que es algo muy común. En hijos de padres divorciados es muy común que se dé este trastorno. Bueno, pues fíjense que estos padres se divorcian y entonces el hijo adulto tenía a su pareja, comienza a tener muchísimos problemas con la pareja porque ya no salían. De repente le invita a salir de antro, se iban a ir de fiesta, y pues yo creo que, digo, no sé, no estaba muy lejos de su casa una estación del metro a la que llega y comienza a experimentar esta ansiedad por separación. Un miedo excesivo que le llevaba a querer regresar a su casa. Y le dice a la pareja, oye, es que, ¿qué crees? Por favor, hay que cambiarlo. Vamos otro día, hoy no, porque mi mamá está sola. Y entonces, si está sola, le puede pasar algo. O seguro, si nos vamos, nos va a pasar algo en el antro. Mejor no hay que ir porque, ¿qué tal que nos morimos y yo ya no voy a volver a ver a mi mamá? ¿O qué tal que llega a alguien y le hace daño a mi mamá? Mejor hay que regresarnos. Déjame llamarle, por favor. Le llama por teléfono a la mamá para saber que está bien. En salidas constantes donde ya había pasado una hora fuera de casa, comienza a llamarle a la mamá para saber dónde está, qué hace, con quién está, si se encuentra bien, para compartirle, pues de entrada el hecho de escucharle ya le generaba cierta sí, tranquilidad y disminución de toda su sintomatología. Por ello, no quería salir, la pareja le invita a salir de viaje, no acepta. No se van de viaje por toda esta situación donde tiene miedo de dejar su casa y tiene miedo de dejar a la mamá. Porque es que la codependencia puede, sí se pinta parecido, pero aquí estamos ante una situación de trastorno, de algo que ha crecido, ¿no? No es tanto como que la codependencia necesita uno del otro y el otro, o sea, es como un mezclarse. Este necesita de este de este. Y si no está este no es. Y si no está esta persona no es. Se necesita, o sea, se fusionan tanto para ser quienes son. La mamá no necesitaba del hijo. El hijo necesitaba de ella. Y necesitaba saber que estuviera bien, porque si no comenzaba toda esta sintomatología. No se va de viaje, no sale de fiesta, prefiere permanecer en la casa para que no le pase nada a la mamá. Incluso comienza a dejar sus actividades por solo estar con la mamá, por cuidarla, de que no le pasara nada, o de que no hubiera una separación entre ellos. ¿Cuántas situaciones ya lleva este paciente? Por lo menos 3. Ahorita vamos a ver otra. Y vamos a seguir con este caso para que no se nos vaya y veamos cómo fue avanzando. Bueno, este tipo de personas, por ejemplo, cuando es mucho en niños,
no pueden dormir o no pueden irse a la cama a dormir si los papás no los llevan y duermen o hacen que duermen ahí con ellos y después se alejan, pero ¿qué pasa cuando se despiertan en la noche? Se tienen que ir a dormir con la mamá en medio del papá y de la mamá, o se tienen que ir a dormir con el hermano mayor. ¿Qué pasa con estos pacientes de manera especial cuando duermen? Pesadillas. Ya sean niños o adultos, ¿eh? Este paciente de la vida adulta sentía que lo secuestraban, soñaba que lo secuestraban. Y además sufría por la reacción que iba a tener la mamá ante el secuestro. Era algo que vivía muy, con mucha tristeza. A mí me generaba mucha nostalgia cómo lo estaba viviendo, ¿no? Porque era algo real, algo que se había dado a partir de la relación fracturada de los padres. ¿Y qué pasaba con el hijo menor? Pues el hijo menor no quería ir a la escuela si la mamá no lo llevaba. La mamá tenía que llevarlo a la escuela, regresar por él. No quería separarse de la mamá. Si se salía con los amigos, tenía que estarle llamando también a la mamá para saber que estuviera bien. Tenía que estarle llamando, no podía quedarse con los abuelos. Los abuelos también invitan al niño como de viaje a un campamento, alguna cosa así. No accede el niño. No se va con los abuelos porque la mamá no va a ir. Solo accedía si la mamá iba. Si no, no iba a ir. ¿Sí se dan cuenta cómo se da este trastorno de ansiedad por separación? ¿Cuál es lo más relevante de este trastorno? Las figuras de apego o la casa, lo que se siente como seguro, que se pierda, que le pueda pasar algo a esas figuras de apego o incluso a sí mismo que le permita ya no encontrarse con las figuras de apego. Dudas, preguntas, trastornos. Si quieres, pégalo. Acá. ¿No tienen dudas? Vamos a ver, yo creo que ya nada más nos va a dar tiempo de ver un último. ¿Cuál quieren ver? Los demás son muy cortitos. De miedo. ¿Cuál de miedo? ¿Cuál de miedo? Mutismo selectivo. ¿Mutismo selectivo? ¿Sí quieren ver mutismo selectivo? Me agrada más la fobia. ¿Cómo ven, no? Bueno, fíjense que tienen... No, les di opción de que me dijeran cuál querían. Fíjense que en el tema de las fobias, a ver, aquí todos tenemos alguna fobia, o eso creo. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? ¿O por qué se categoriza dentro de los trastornos de ansiedad? Porque se miedo a lo que te puede pasar. Por ejemplo, a mí me da miedo más. Y cuando voy no me meto más, no sé, de esta distancia. O sea, ni tantito que chiste. Porque tu miedo es a lo que está Y ahí. mi mente, ni siquiera los animales, es como un sistema grande, se me ahoga. Y sí, no sé, el agua de repente me jala. O sea, ni siquiera el miedo a los animales. Oye, El animal es otra nación. y tu miedo no es, o sea, tu miedo es al mar o a la grandiosidad del mar, o a lo profundo del mar. A lo profundo podría ser. A ver, platíquenme de sus fobias, vamos a platicar aquí. La oscuridad. A la oscuridad, A las alturas. a las alturas, Al encerramiento. a la claustrofobia, a la altura. Ajá. Sí. Ver el fondo del mar. Eso sí, no se preocupen, no va a ser una fobia, va a ser una realidad. No se cree. ¿Cómo? Pero no a las cosas terrenales, sino a una persona. No importa. Pero Es miedo. Miedo. Obvia. Bueno, habrá que distinguir entre miedo y fobia, porque el miedo y la fobia no es lo mismo. Recuerden, el miedo es cómo nuestro cuerpo reacciona ante un estímulo que puede ser real o puede ser imaginario. Por ejemplo,
Si vemos una jauría que viene detrás de nosotros, ¿cómo creen que reacciona nuestro cuerpo? Se va a pensar como en sus marcas listos fuera, vamos a correr. Porque le tenemos miedo que nos pueda morder alguno de los perros, ¿no? Así reacciona nuestro cuerpo ante el miedo. Ante la fobia, es un miedo excesivo. No solo es un miedo común, es el miedo excesivo, que no nos permite ni siquiera ver, por ejemplo, alguna imagen de lo que nos genera miedo. Por ejemplo, ustedes que le tienen miedo al fondo del océano, al fondo del mar, seguro no toleran ver un video donde se ve la profundidad del mar. Sí lo tolero, pero... ¿Qué siente tu cuerpo? Internamente. Es como... Podríamos decir He visto videos de barcos pesqueros como... Subo un montón de soluciones todo eso y me genera como... no sé... Ansiedad. Seguro no te gustaría viajar en un crucero, No. ni de chiste. Ajá. Yo cuando veo una película de acción, que alguien se va a caer de un helicóptero o que les gustan deportes extremos, como se llamaba, hay un deporte extremo que lo admiro porque a mí no me da pena. No lo estoy viviendo, pero la ansiedad o el miedo, las dos en uno, estoy viendo el video, pero digo, mis manos sudan por completo, o empiezo, o cuando voy a hacer un examen también, o cuando siento muchos nervios, la ansiedad, no son nervios. O sea, hasta mi respiración se contenta y trato de quitar mi vista y respirar, pero sí es fuerte, como usted lo menciona. Claro. No lo estoy viviendo, pero el solo verlo, la lectura sí me causa mucha fobia, o hasta la Yo quiero platicarles, por ejemplo, de mi fobia. Yo le tengo fobia a los ratones y a todos los roedores. No es asco, es fobia. Porque yo ni siquiera puedo ver la película de Ratatouille. Porque el hecho de que ya haya un ratón en la película, a mí me pone muy ansioso. Por lo que viene, o sea, por toda la cognición que acompaña la fobia. ¿Qué pasa cuando yo estoy frente al ratón? Yo creo que va a brincar y me va a morder. O sea, como si se erizara y se aventara hacia mí y me va a llenar de su rabia. Y hoy no miren, hasta me da ahorita así como. ¿Qué es más grande que usted? De que yo, sí, exacto. Pero yo, por ejemplo, no puedo ver, el otro día me salió en el TikTok cómo Nueva York está invadido de ratas. Cuando yo pasé el video y vi, fue así, no, pasa, ¿no? Como sentía que mi dedo lo estaba tocando el ratón, ¿no? Con él. Es un miedo que no se tolera, ¿sí? Así se dan las fobias. ¿Tienen duda? ¿Pregunta? Ahora piensen cuál pudiera ser su fobia, que justo a veces no te permite ver imágenes, no te permite ver videos, no te permite tener una aproximación. Bueno, incluso en la tienda, cuando voy a la tienda ahí cerquita de mi casa, venden atraparratas. Y está la imagen y yo así como que volteo para ni siquiera ver la rata que está marcada en el atraparratas, ¿no? Bueno, pero vean, ajá. pero ante esa situación de miedo, fobia, ¿qué se le puede hacer? Hay un tratamiento que se llama, el tratamiento se llama aproximaciones sistemáticas. ¿Y qué va a pasar con este tipo de pacientes para tratar las fobias? Poco a poco ir teniendo aproximaciones. ¿Cuál pudiera ser una aproximación mía? La imagen que La imagen. Que yo pueda ir a la tienda, puedo voltear a verlo y diga, no pasa nada. Esas son aproximaciones sistemáticas. Es decir, exacto. Exposiciones progresivas a la situación de manera segura
para que no se te desmaye el paciente, porque se puede desmayar o porque le puede dar, ojo, de una fobia puede pasar a un ataque de pánico, Así es que hay que tener mucho cuidado en eso. Ajá. Bueno, yo sé que me voy a salir del tema, Sí. no sé si es la fobia, título personal, algo me pasaba de chiquita. Ajá. El estambre, el estambre o las calcetas de estambre cuando iba a la escuela, bueno, todas llevábamos calcetas. Ajá. Y antes de llegar al preescolar, pero bueno, al kinder, Sí. no lo puedo explicar, cuando los bebés los visten con estambre, a mí me duelen mucho los dientes, o lo están escribiendo y no lo soporto. He escuchado personas que cuando van al mercado, entran a la tapicería y están afilando los cuchillos, también tienen eso. A mí me pasa con el estambre, o veo un bebé y no lo puedo cargar, y trato, como usted dice, con la ratatouille, no va a pasar nada, pero trato ¿verdad? No puedo. Sí, como pudiera ser el unicel, ¿no? Ajá, el unicel. Que- Pero no es el unicel, a mí es el estambre en particular, una bufanda que he tratado de eso con medidas, así como no pasa nada, pero no soporto el estambre. Pues, pero no es un miedo a que te vaya a hacer algo. No, pero no sé por qué me pasa la sensación. Es más bien como una incomodidad. Ajá, es una sensación incómoda, ¿no? Que no puede, a lo mejor no se eleva a una situación de fobia. No, pero existieron las calcetas para que me compraran otro tipo de. Yo le decía, no, déjame tocarlas, pero no me gustaba y llegaba yo, no sé qué se de las calcetas, porque las de estambre específicamente no quería que me las hicieran. O sea, no quería ir ni ver a mis pies. Sí. Pues que se debe como un poquito más bien a la incomodidad, más que a una fobia como tal, ¿no? No, más bien es un tipo de fobia, la agorafobia. ¿Sí? La agorafobia es un tipo de fobia que se especifica. ¿Miedo a qué? ¿Principalmente qué? Lo que nos da el paciente individuo tiene miedo por esa situación, donde pueda tener un ataque de pánico y no pueda y también como un poco la agorafobia como a los lugares abiertos, el transporte, los lugares cerrados, ¿sí? Los lugares muy grandes, donde hay mucha multitud, ¿sí? Bueno, ojo, les voy a pedir, es que ya nos quedan 6 minutos, rapidísimo. Por favor, hagan parejas o tríos y mándenme. Mándenme qué trastorno de personalidad es la que van a trabajar en el cortometraje. ¿Sale? Yo les voy a responder ahí si está disponible todavía, no está disponible. Todo va a depender de cómo me lo manden, ¿no? Voy a tomar desde el primero que me mande hasta, o sea, para repartirlos. ¿Tienen duda, pregunta? Bueno, no. Recuerden que se presenta el 3 de agosto. 3 de agosto se presentan los cortometrajes. ¿Sí? ¿Cuándo tienes el cortometraje? 5 minutos. Máximo. Puede ser 8 minutos. Donde se especifique tal cual ese trastorno de la personalidad. ¿Sale? No, ese no está. Oigan, ajá, el de los clústeres. Por favor, guarden sus infografías y bueno, sí, guárdenlas. Gracias.